Es bien sabido por todos que la mayoría, si no todos los gobiernos tienen secretos que ninguno de los gobernantes estaría orgulloso de exponer al mundo. Es más, muchas veces ni siquiera el político de turno sabe qué secretos se esconden tras bambalinas. Y este derecho solo está reservado para altos mandos militares que permanecen años en el cargo, haciendo que muchos tengan un poder que ni siquiera imaginamos. Pero, ¿qué pasa cuando uno de estos máximos secretos sale a la luz? Y lo que es aún peor, ¿qué sucede cuando uno de estos secretos causa estragos y terror en la población local? Lo que hoy voy a contar sucedió en las afueras de una ciudad muy grande de la helada Alemania del Este de los años 80. Bienvenidos, esto es El Horror. La ciudad de Dresde, en Alemania del Este, luego de la posguerra, fue uno de los lugares más afectados por todo el aparato bélico soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Ya habían pasado más de 30 años del suceso, pero todavía no se había podido recuperar completamente. Sobre todo porque la pobreza y los bloqueos se extendían más allá de sus propias fronteras. Muchos eran los que en la década de los 80 ya escapaban al bloque capitalista, rodeando los grandes bosques que eran aledaños al río Elba. Los castigos para los disidentes eran brutales. Fue en una de estas noches heladas del invierno en Dresde que una comitiva formada por un grupo de hombres solteros planificaron huir. Apenas comenzaba la primavera, nada parecía detenerles, a no ser la gran cantidad de nieve que imposibilitaría su huida. Por este motivo decidieron rodear el río Elba. Llegada la primavera, el plan en sí mismo era sencillo. Sin embargo, era extremadamente peligroso. Toda la zona estaba vigilada por soldados soviéticos y sus enormes perros que hacían imposible escapar. Llegó el día del viaje, y algunos estaban con grandes dudas si esto de verdad podría funcionar. Era sabido que todo aquel que intentaba cruzar jamás se ponía en contacto con los que quedaban atrás, por la imposibilidad misma de comunicación entre las distintas partes del país dividido. Pero emprendieron la marcha. No tomaron caminos conocidos. La idea era levantar la menor cantidad de sospechas posible. La noche estaba muy fría. A pesar que el invierno ya había quedado atrás, caminaron durante horas, exhaustos por la inmensa travesía. Pero, llegado el momento, ya no podían continuar, y el motivo era que el alba ya estaba sobre ellos. Durante el día no podían moverse de su lugar. Por este motivo armaron un refugio muy improvisado, hecho de ramas y hojas solamente. La idea era pasar desapercibidos si un convoy de soldados se aproximaba. Bien hicieron, porque no había transcurrido mucho tiempo hasta que una camioneta, con algunos soldados y grandes cajas de acero totalmente cerradas, pasaron muy cerca de ellos. Las cajas tenían pequeños agujeros, probablemente para garantizar que lo que allí se encontraba no tuviera falta de oxígeno. El convoy frenó a unos 30 metros del grupo. Los perros les habían olido. Uno de los guardias bajó junto con su perro y un rifle de asalto a inspeccionar la zona. El maldito perro poco a poco guiaba al soldado hacia la posición de los convictos, y si no fuera porque la caja negra se sacudió violentamente, que uno de los superiores le ordenó al soldado regresar. Parecía que era más urgente llevar esa enorme caja a destino que encontrar a un grupo de disidentes prófugos. Estuvo muy cerca, por poco los atrapan. Por un tiempo trataron de ignorar el motivo por el cual aún estaban con vida. Estos soldados son implacables cuando de cazar prófugos se trata. Uno de los amigos mencionó aquella misteriosa caja y de cómo se sacudió sin motivo aparente. Debe ser alguna especie de mutante, sugirió uno.
causando la carcajada de sus colegas. En ese tiempo había un chiste muy común relacionado con los mutantes que ahora no es oportuno contar. Pero la travesía continuó cada noche. El viaje era muy duro. Los zapatos humedecidos por la tierra mojada del deshielo hacían durísimo el tránsito. Venían bordeando el camino principal a unos 20 metros de este, lo suficientemente lejos para pasar desapercibidos, pero lo suficientemente cerca para no perderse en aquel bosque que cada vez se hacía más espeso. Uno de los hombres divisó a lo lejos un punto de control, muy cerca de la frontera. Habían reunidos unos 30 militares con igual cantidad de perros y unas 10 cajas negras similares a las que ya habían visto unos días atrás. Quedaron paralizados del miedo, no lo esperaban de ninguna manera. Si un solo perro era peligroso, más de 20 se podría considerar el fin de aquellos hombres. Entonces tomaron la decisión que tal vez podría mantenerlos un tiempo más con vida, y era la de adentrarse en el bosque, alejándose del camino principal y dirigiéndose de manera perpendicular bosque adentro. Y así, con extremo cuidado y en silencio, caminaron unos 100 metros bosque adentro, y allí permanecieron durante horas. No sabían si los militares ya se habían retirado. A una distancia tan grande no podían divisar lo que estaba sucediendo. La solución parecía sencilla, y echaron suertes entre el grupo de 7. 2 tendrían que ir de manera sigilosa a ver desde lo más cerca posible los movimientos de aquel convoy e informar al resto del grupo cuando éste ya se haya alejado. Y así, este par se alejó del grupo principal de regreso al camino del que se habían escapado. Agazapados cual gatos vigilaron durante horas a aquel grupo de militares, que ignorantes o no de su presencia, se mantenían apacibles charlando entre ellos. Las horas transcurrieron hasta que al fin divisaron movimiento. Todos los militares se fueron lentamente atrás de unos escudos de acero enormes totalmente cerrados, y junto con ellos sus perros que ladraban nerviosos. Cerraron aquel habitáculo de acero y concreto, y a los pocos segundos, y de manera súbita, abrieron aquellas 10 cajas negras. Salieron como bestias del infierno unos enormes perros el doble de grandes que los primeros, el doble de rápidos y terribles. Parecían enormes demonios negros que se dirigían a toda velocidad hacia ellos. Aquellos eran auténticos mutantes, horribles deformaciones creadas por la mano del hombre en su afán de control. Pero, ¿qué era lo que estaban buscando? ¿Por qué allí en ese bosque? Los demonios de 4 patas se dispersaron, cual bruma maligna cubrieron todo el terreno. Solo podían escuchar los gritos a lo lejos de sus camaradas, pero se escuchaban desde todos lados. Es como si hubiera más personas escondidas en aquel bosque. Atinaron a subir a lo alto de un árbol, y desde allí vieron como uno de sus colegas corría desesperado cuando fue alcanzado por uno de estos perros del infierno, y le muerde la cabeza que entraba con gran facilidad dentro de las fauces del monstruo. Le sacudió como si fuera un trapo viejo y sucio, y le dejó allí tirado tras comprobar que ya estaba sin vida. El espanto era enorme. Los malditos corrían de un lado a otro. Tal vez no alcanzaron a verlos porque estaban en lo alto de un árbol, pero sin duda sabía que estaban allí. Los gritos de horror cesaron y aquellos soldados hicieron sonar un silbato especial, y cada una de las bestias, cual cachorros dóciles, volvieron sin renegar a su caja de metal. Al final, los soldados salieron a recorrer la zona. Allí los vieron. Les apreciaron y metieron arriba de un camión con el resto de cadáveres. Habían muchos más cadáveres que el grupo de amigos. Años pasaron en prisión. En un raro acto de misericordia le perdonaron la vida, pero a cambio fueron sometidos a constantes vejámenes y experimentos terribles. Querían saber cómo el pánico influía en la psique humana. No fue la última vez que vieron a aquellos perros monstruosos, sobre todo cuando los entrenaban desde cachorros con humanos indefensos. Era un plan secreto del gobierno para dar caza a los disidentes con estos animales genéticamente modificados.
con sus capacidades aumentadas y feroces de una manera desproporcionada. Nos hace pensar qué otros secretos se esconden en las sombras. Si el video te gustó, comenta y comparte. Esto fue El Horror.